estamos, lindo estar de nuevo. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, que es el capítulo que nos corresponde hoy abordar. Y mientras vamos abriendo y vamos pensando en lo que vamos a ver, que ya ha estado un poco prefigurado en los comentarios de Germán, vamos haciendo un enfoque sobre lo que estamos mirando. Y lo que estamos mirando es un libro de la Escritura, por lo tanto es un libro inspirado, de palabra de Dios. Eso es lo primero, ya lo sabemos, parece perogrullo, pero no lo es. Después miramos su forma, es un libro de historia, que nos cuenta una narración histórica y real. Y luego es un hermoso cuadro de cómo se cumple la palabra de Dios cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra el Evangelio. Y es un hermoso cuadro de cómo, ante la amenaza más importante que enfrentaba el cristianismo moderno, el cristianismo de la época, el cristianismo judío, el incipiente cristianismo que empezaba a desparramarse luego de Pentecostés, ante la amenaza más grande, Dios lo convierte en la bendición más grande. Y esto es un hecho que nosotros podemos ver a lo largo de la historia de la Iglesia. Este hecho, no de la misma característica ni con los mismos personajes, pero sí con las mismas circunstancias, va a repetirse una y otra vez en la historia de la Iglesia y sigue repitiéndose. Confiamos que se repitan nuestros hermanos perseguidos en el África, en la actualidad, donde están siendo asesinados y desplazados. Se repetirá también en nuestros hermanos venezolanos que han sufrido esta catástrofe geográfica, estos terremotos realmente devastadores. El asunto es cómo la luz en las tinieblas resplandece y cómo la luz brilló en la oscuridad y las tinieblas no logran comprenderla, apresarla, detenerla. Y este es un capítulo formidable para ver eso. Es un capítulo, sí, que tiene como marco de fondo la enorme persecución desatada por el Sanedrín hacia los cristianos, la persecución, la entrada a las casas, la prisión y en algunos casos la muerte. Tiene como corolario o como antecedente directo la muerte de Esteban, su apedreamiento, el dolor de la iglesia, y tiene un enemigo poderoso. Tiene a uno de los hombres más ilustrados de su época en el Imperio Romano, que está definitivamente decidido a destruir lo que él considera esta herejía cristiana. Tiene poder, tiene conocimiento, tiene influencias, tiene todo lo que hay que tener para acabar con estos insurrectos. ¿Tiene todo? Bueno, vemos que no lo tiene todo. Pero lo increíble, lo formidable, porque estoy seguro que todos conocen este capítulo, es cómo Dios transforma el más acérrimo enemigo, el más fenomenal escollo para la expansión del Evangelio, en el más útil instrumento que la historia haya conocido, que es el apóstol Pablo, que además de ser el autor de prácticamente todo el Nuevo Testamento, es el pensador y el teólogo cristiano más fino que ha existido y existirá siempre, y es el hombre que nos ha dejado las mayores profundidades doctrinales para que nosotros podamos conocer de Dios y acerca de Dios. Y esto es fenomenal, porque esto siempre que parece que la noche se viene, el Evangelio resurge, el Evangelio vence, porque Hades, como Cristo se lo prometió a Pedro, no puede con el Evangelio, no ha podido, no puede y no podrá. Porque el Evangelio pertenece a Dios y el Evangelio está en la tierra para salvar a los hombres y salvará a todos los hombres que el Señor quiera. Y no hay fuerza que sea capaz de impedirlo, aunque muchos cristianos mueran en este camino, como los del Titanic, que eran cristianos, los músicos, solamente se hundieron en el frío y en la oscuridad del océano para descubrir que la luz y la vida estaba más allá de ese velo, y casi automáticamente después que murieron. Dice la historia que eran gente mayor, así que no debieron durar ni 5 minutos cuando estaban en plena vida. La vida siempre vence,
la luz siempre vence. Aunque ruge el mal, aunque ruge la oscuridad, la historia verdadera cuenta de un Cristo invicto y de una victoria aplastante. No vamos a los penales con la oscuridad. Con el Señor Jesucristo ganamos por goleada. No nosotros, Él. Él es invicto y vencedor. Y eso nunca hay que olvidarlo. Vamos a leer allí los primeros 9 versículos del capítulo 9 que dice: entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco con el fin de llevar a Jerusalén a cualquiera que hallara el camino, fuera hombre o mujer. A Saulo se le despertó el apetito por la sangre. Ahora sí ya se le volaron todas las tapas de la moral, todos los frenos, y ya ahora los quiere a todos muertos. Eso es lo que él desea. Él desea que se mueran todos. Estos tipos no vivan más. No importa si son niños, hombres, mujeres, ancianos, los quiere a todos muertos. Y va, y como es un hombre influyente, y es de familia influyente, y está vinculado, muy bien vinculado, y es además discípulo excepcional del mejor maestro hasta ese momento, que era Gamaliel del judaísmo, el tipo tiene todas las credenciales para decir: dame las cartas para ir a Damasco, que estaba fuera de la jurisdicción de Judea y fuera del protectorado de Poncio Pilato, a donde estaba el rey Atenas, que era una tetrarquía diferente, un diferente país, por así decirlo, dentro del Imperio Romano, una diferente provincia, pero con esas cartas sí detener a todos los que sean de este camino. Y por supuesto que esas cartas eran dirigidas al poder público, al poder político, para que le permitieran hacer cualquier desmadre y no hubiera nadie que lo detuviera. Va a las piedras y las obtiene. Y bueno, allá se dirige. Él está dispuesto a acabar con el cristianismo. Lo que no tiene idea es que el Dios del cristianismo va a acabar con Saulo antes de que él pueda siquiera intentar acabar con el cristianismo. Dice versículo 3: mientras iba de viaje llegando de Damasco, aconteció que de repente le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Los que han visto geografía, aunque no hayan viajado nunca, yo tampoco nunca estuve por allí, entre la moderna Jerusalén y Damasco hay un desierto, es una tierra semidesértica. Y ustedes se imaginarán cómo brilla el sol en el desierto. Pero si dice que lo rodeó una luz brillante, era más brillante que el sol. Lo que lo envolvió era la Shekinah de Dios, la famosa gloria de Dios. Se vio envuelto en esa nube. Se vio envuelto en esa nube ese enemigo, ese asesino, ese despreciable pervertidor, está allí envuelto en la gloria de Dios. Y parece que el que viene en la Shekinah no está muy asustado de Saulo. Él cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es brillante. Saulo, Saulo, la repetición implica cercanía personal. Es como si yo le dijera: che, Daniel, ¿qué te pasa conmigo? Es exactamente esa la actitud, esa cercanía. Pensá, como diciendo: muchacho, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Lo que muestra que Cristo estaba cercano a todos los perseguidos y que ninguno de los lastimados o perseguidos le había sido ajeno o le había sido indiferente o lo había estimado en poco. Cristo y su corazón estaba cercano a todo aquel que tuvo el honor de padecer persecución, tortura, despojo o muerte por su nombre. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Pero el Señor que usa no es quién es de Don Pérez, es el Señor de Adonai, lo que implica que él sabe que es Dios quien le habla. ¿Cómo lo sabe? No lo sé. No sé si alguien lo sabe, pero él sabe que es Dios el que le habla. Porque le dice: ¿quién eres? Adonai. O sea que la pregunta es casi una pregunta de perogrullo, porque él sabe que le está hablando Dios. Y va a recibir la respuesta que él menos quiere recibir. La respuesta que va a recibir Saulo es la que él definitivamente no quiere escuchar, pero la recibe. Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Dios. El Dios que él estaba viendo en la Shekinah era Jesús. Entonces el impacto psicológico, emocional para Saulo debe haber sido tremendo.
en un instante ver cara a cara al Jesucristo resucitado y darse cuenta que había estado peleando contra el Dios que decía defender. Y que había estado programando asesinar y consintiendo con la muerte de gente que en realidad defendía al Dios que él decía adorar, pero que en realidad era enemigo de él. El impacto debe haber sido tremendo. No lo describe el texto, porque el texto bíblico, como de costumbre, es sucinto, pero nosotros podemos hacer la composición. Alguna vez nos habrá pasado que hemos estado en guerra con algo o luchando contra algo para darnos cuenta de que estábamos equivocados. Y decir, ¿qué macana estaba haciendo? Y nos genera una confusión, y nos genera una cierta una situación mala a nivel emocional. Decimos, qué equivocado estaba. Imaginen lo que Pablo estaba viviendo, porque lo estaba viendo vivo, con los agujeros en sus manos, no acá, sino acá, con sus agujeros en las manos, y con el agujero en el costado, pero vivo y en medio de la Shekinah, en medio de la gloria de Dios. Y créanme que este hombre era un hombre absolutamente fino intelectualmente, como para darse cuenta que es lo que estaba viviendo. Él no pensaba que era simplemente que había bajado un ovni, o que era una cosa extraña. No, él sabía que lo que resplandecía más que el sol era la gloria de Dios. Y el que estaba en el medio no podía ser otro que Dios. Así que Jesús no le tiene que decir, yo soy Jesús, Dios. Él ya sabe que con la respuesta de yo soy Jesús. Y entonces inmediatamente ante esa comprensión, que habrá durado lo que habrá durado, no lo sé, ante esa angustia, ante ese profundo shock emocional, Jesús le dice, pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Levántate. ¿No se había levantado? Sí, claro, puede ser que se haya levantado de la caída. Estaba postrado ante ese Dios. Como va a estar cada uno de nosotros cuando al fin le veamos cara a cara. Cuando imaginen ese momento en el que nuestro cuerpo muera o que Él venga en su segunda venida y nosotros seamos elevados en el aire y de repente ya no sea un texto, una palabra de un hermano, una inducción del Espíritu, sino que sea cara a cara, con Él, cara a cara. Años de esperarlo, años de pensarlo, años de imaginarlo, hasta que el día llega, sea que muramos o que Él venga. Y estamos frente a frente con el Dios vivo y verdadero, con el Señor de la tierra. Entonces allí hay muchas dudas que ya no van a estar. Hay muchas preguntas que ya no vamos a hacer. Como cuando Job prefiguró a Dios y decía, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y ya no tengo preguntas, porque ya mis preguntas son irrelevantes ante la realidad de tu presencia. Y esto es lo que le pasa a Saulo. Hasta hace 10 minutos, 5 minutos, no sé cuándo pasó, 20 minutos, Saulo los quería todos muertos. Y estaba fanatizado. Y ahora sabe que nada de lo que eran sus certezas es verdad. Y que lo único que es verdad es el Dios que tiene de adelante. Qué tremendo, ¿no? Salvo como por fuego, el amigo. Si este hubiera sido el fin del apóstol, hubiera sido salvo como por fuego, ¿sí? Pero no era el fin, porque Dios tiene planes. De la misma manera que tiene planes para nosotros, para cada uno de nosotros. Por eso ha venido a nuestro encuentro, evidentemente, no de la manera espectacular que se le apareció a este hombre. Pero claro, nosotros tampoco somos este hombre. Porque si bien todos los hombres son iguales a Dios en dignidad e importancia, no todos los roles son iguales. No hay que equivocarse en estas cosas. Hay que ser sobrio. No es lo mismo Pedrito y Gabriel que el apóstol Pablo. De ninguna manera. Y nunca lo va a ser. Porque los roles son diferentes. Y porque él llamó al apóstol Pablo a una misión que excede muchísimo mi capacidad. Incluso la del apóstol, que era un hombre muchísimo más preparado y capaz que yo. Entonces este hombre no es cualquier hombre, es el apóstol Pablo. Todo lo que nosotros sabemos de interpretación del Antiguo Testamento, lo sabemos por el apóstol Pablo. Todo lo que nosotros sabemos de cristología cierta, lo sabemos por el apóstol Pablo. Todo lo que nosotros sabemos de eclesiología y de cómo de organizarse una iglesia verdadera, lo sabemos por los escritos del apóstol Pablo. Ni más ni menos. No es poca cosa.
Este es el hombre que transformó la Europa pagana en una Europa cristiana. Y con Europa, América. Y con América, el mundo. No es poca cosa el ministerio. Por supuesto que es Dios a través de los hombres. Pero hay hombres que han sido llamados a excepcionalidades de trabajo. Y hay que reconocerlo. El apóstol, sin ser ningún santo ni ninguna cosa que debamos reverenciar, siendo un hombre, nada más que un hombre, es un hombre que ha sido llamado a una tarea formidable. Y por eso tiene esta aparición y este llamado. Porque además, para ser apóstol, Cristo tenía que aparecerse. Tendrías que haber visto al Cristo resucitado. Y este hombre ve a Cristo resucitado de la manera más inesperada. Y después él mismo lo contará dentro de este libro, así que no hay por qué apurarse. Él va a ser entrenado por Cristo cuando está en Arabia. No Arabia al sur, la moderna Arabia Saudita, sino la Arabia Nabatea al norte, sobre lo que hoy sería Irak. Los hombres que iban con Saulo, versículo 7, se habían quedado de pie, enmudecidos. Claro, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Otros textos de este mismo libro corrigen el concepto, o sea, lo complementan más que lo corrigen, para decir que vieron la luz brillante, pero no pudieron ver a la persona de Cristo. Y escucharon la voz, pero no entendieron, porque el mensaje no era para ellos. El mensaje era para Pablo. Tan especial así este llamado. Era para Pablo. Entonces, pero, ¿por qué están estos otros testigos? Para que nadie diga que Pablo alucinó. Que a Pablo se le ocurrió, que le dio un ataque de sol, que agarró un golpe de sol, que salió sin la gorrita y empezó a alucinar. No, parece que iba con gorrita. Pero lo que pasó es excepcional y punto. Entonces Saulo fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Enceguecido por la visión de Dios. Físicamente enceguecido, pero espiritualmente despierto. Y este contraste no se nos tiene que pasar, porque son esas perlas que subyacen debajo de las hojas en las cavernas de la Escritura. Pablo hace un momento, cuando era un fanático religioso asesino, veía, pero no veía. Y ahora ve, aunque no vea. No está ahí para que lo pasemos por alto. No importa cuál sea tu impedimento, si estás en Cristo estás viendo. Sin importar la condición, en Cristo estás viendo. Y sin Cristo no ves nada. Pablo estaba recién a caballo, en pleno ejercicio de sus facultades intelectuales y físicos, y estaba ciego. Y ahora lo están levantando porque el pobre hombre no ve nada, aunque tiene los ojos abiertos, pero ha visto. ¿A quién? Han visto al rey. Como dijo Isaías, ay que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos que habita en pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al rey. Y esto es lo que había experimentado Pablo. Entonces fue levantado Saulo del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano, imaginen este hombre que lo lleven de la manito como si es una niñita, le condujeron a Damasco, porque el hombre no podía ni subirse a caballo. Y por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. 3 días. ¿Qué 3 días, hermano? ¿Qué 3 días de arrepentimiento? ¿Qué 3 días de reflexión? ¿Qué 3 días de contrición? De saber que ha estado viviendo de espaldas al Dios que decía adorar y que ha ejecutado la voluntad del enemigo de Dios en vez de la voluntad del Dios que decía adorar. Que esto nunca nos suceda a nosotros. ¿Qué 3 días debe haber pasado el apóstol Pablo? No lo dice, pero seguramente casi no durmió. ¿Qué 3 días de contemplar la muerte de Esteban en su mente una y otra vez, sabiendo que había matado a un santo de Dios, a un verdadero israelita, él que era profundamente nacionalista por motivos culturales, como es obvio? Él era profundamente judío, Pablo, aunque fuera apóstol de los gentiles, era un judío clásico y absoluto. Y él había matado a lo mejor de su pueblo, él había sido el instrumento del enemigo. Imaginen esa cabeza, esos 3 días pensando, pero todo el tiempo que estuve leyendo y aprendiendo y no entendí nada. Y llegué no solo a no entender nada,
sino que llegué a actuar en contra de la voluntad de aquel que se supone sirvo. ¡Qué cabeza! Esos 3 días, la verdad que no se les envidia. Porque deben haber sido 3 días de profundo ayuno espiritual y mental. Él debe haber experimentado un arrepentimiento absolutamente profundo de su vida. Debe haber repasado cada vez que abrió la Escritura. Este era un hombre que leía en el original. Este era un hombre que se juntaba con el más erudito de todos los eruditos, aprendía a sus pies. Este era un hombre, cuando él entraba en la sinagoga o en el templo, la gente le hacía lugar, se ponía de pie y le decía maestro. Este no era cualquier hombre. Este era Saulo de Tarso, un príncipe de su pueblo. Y estaba tremendamente equivocado. Imaginen lo que había sido para él, la profunda humillación a la que la llevó Cristo. Por eso Pablo, después de sus epístolas, una y otra vez dice, yo no soy nada, y lo dice en serio. No está haciendo ejercicio de que es un fenómeno, que está jugando a ser humilde. Él sabe, en estos 3 días comprendió que él no era nada. Yo no soy nada, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, nosotros hemos llegado a comprender que no somos nada a no ser la gracia de Dios en nosotros. ¿O pensamos que todavía Dios nos está precisando? Dios quiere usarnos, quiere salvarnos, usarnos en el buen sentido como instrumentos, pero necesitamos reconocer que no somos nosotros, sino Él en nosotros, y es que vamos a producir un efecto que valga la pena. Y vaya que si este hombre, luego después usado como instrumento, había un discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ananías no se sorprende porque ve a Jesús, no tiene escamas, no está ciego, no se cae el caballo, no lo tiene que conducir, está acostumbrado a esa presencia. Vemos que era un hombre espiritual y un profeta de Dios, y por lo tanto estaba allí. Y cuando Jesús lo llama, él viene y dice, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas, a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí que él está orando. Sí, yo creo que lo único que debe haber hecho Saulo, además de ir al baño, debe haber sido orado todo el tiempo, porque ciertamente lo precisaba. La calle derecha existe aún en Damasco, ¿saben? Y es la misma calle de derecha. Y se puede ver el gran pórtico, corre de oeste a este de la moderna ciudad. Tiene todavía los patios concéntricos, donde el centro era el templo de Júpiter, pero ahora hay una mezquita, un ídolo por otro. Ahí vemos, está la mezquita ahora, pero esa calle existe. Así que si un día tenemos la suerte de ir a Damasco, ¿a dónde hay que ir? A la derecha, a bichar cómo era la situación donde Pablo se convirtió. Diferente a hacer un tour por una Jerusalén que no tiene nada que ver con la que caminó Cristo. Acá sí, esta calle es real y ha subsistido todos estos miles de años. Y bueno, entonces Ananías recibe este llamado, pero tiene otras ideas, como Jonás, tiene otras ideas. Y en una visión he visto al hombre llamado Ananías que entra, y en una visión ha visto un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios le avisa, a Saulo van a venir por ti, y va a venir un cristiano. Dios está hablando con Pablo, no lo está dejando solo. No lo está dejando solo a arrepentirse, lo está preparando. Dios no te deja solo, te prepara, te acompaña. Como no estuvo lejos del sufrimiento de los mártires, que Pablo provocó, tampoco está lejos de aquellos que hacen contrición y arrepentimiento. Así que si nosotros vemos un enemigo de la fe que hace contrición y arrepentimiento, no estemos lejos de ellos, porque nuestro Señor no está lejos de los arrepentidos. Al contrario, está cercano al contrito. Y yo creo que Pablo estaba muy contrito. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ustedes recordarán alguna oportunidad en la que oran diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. A veces me pasa a mí. Señor, tengo este problema, así que tú podrías hacer que tal cosa funcione. Le estamos dando el pedido y la solución a Dios. Es contradictorio. Así que Ananías se permite decirle, Señor, pero mirá que este es uno malo, este es malo, como si Dios no lo supiera. Mirá que Jerusalén está bravo, ¿eh? Que no estaba Dios en Jerusalén, se ve que estaba solo en Damasco. No,
Pero claro, el hombre tiene miedo. Tiene miedo palpable y real, porque este que va a ver es un asesino real. Es un hombre fanático, real. Y tiene la voluntad, o tenía la voluntad de hacerlos papilla realmente. Así como él va a sufrir después el odio de los propios, cuando él sea el apóstol y todo el tiempo los judíos busquen matarlo. Como va a empezar en breve. Y aún aquí, dice el versículo 14, tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan su nombre. Así que Ananías dice, bueno, ¿estás seguro ir a la casa de este asesino con el poder que tiene si termino preso? Y el Señor le dijo, ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, durante todo el mundo. Porque ante los gentiles, nosotros, los reyes, todos los líderes del imperio romano de su área, e incluso el emperador, y los hijos de Israel, nunca dejó de visitar una sinagoga en cualquier parte donde iba. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora Pablo, por efecto de su abnegado servicio, va a padecer, no como venganza de Dios, sino como ofrenda voluntaria de su cuerpo. Y después Pablo en Gálatas y en otros libros nos relata todos los peligros que él arrastró, más que ningún otro. Lo hace con gozo por su Señor. Y supongo yo, estoy casi seguro, casi puedo asegurarlo, aunque yo no soy Pablo, que recordando cada minuto el daño que él infligió y sabiendo que él participaba ahora de las aflicciones de Cristo para salvar a otros. Por eso Pablo no hacía caso de su propio ser. Por eso él lo apedreaban, lo rodeaban, lo sacaban y al otro día estaba predicando y decía, pero al otro día este es un fanático, no es un fanático. Es un hombre que ha comprendido que la gracia debe ser comunicada porque el tiempo es breve. Y porque la gracia tiene que llegar a los inconversos porque después, si no, viene el juicio. Él lo sabía. Y él sabía que había matado gente inocente y que ahora participaba de esa persecución y no le atemorizaba. Ese es el cambio que se produce. Esa es la metanoia. Ese es el cambio, la metamorfosis. ¿Han leído Kafka? Cuando la persona acostada se transforma en una cucaracha. Es un cuento un poco asqueroso, pero es divertido. Hay una transformación, pero el sentido profundo no es el cuento sobre una persona que se transforma en una cucaracha, sino es la transformación interna que se transforma en otro ser. Y eso es la conversión. Eso es la habitación del Espíritu Santo. Cuando vos dejás de ser lo que eras y pasás a inclinarte hacia Cristo. Esto es lo que pasa con Pablo. Es una descripción clara y sencilla de una conversión. Y en esa conversión nosotros podemos ver nuestra conversión. Y en ese cambio nosotros podemos ser inspirados por el apóstol. No para llevar a cabo su ministerio, porque su ministerio es suyo, sino para llevar a cabo el nuestro, con nuestras necesidades. Entonces, Ananías fue, porque Dios se lo pedía, se lo ordenaba. Fue y entró a la casa y le puso las manos encima y dijo, Saulo, hermano. Ananías ya no tiene discusiones. Ya no es, bueno, vamos a ver vamos a ver. El Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, se lo marca como si él no lo supiera, se lo dice, me ha enviado para recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo ha cesado el tiempo de la contrición y ha venido el tiempo del verdadero arrepentimiento. Y ahora él ha recuperado la vista física y es lleno del Espíritu Santo. ¿A quién les recuerda? A alguien que ya tenía el Espíritu, pero que cuando se le dice que es lleno del Espíritu Santo, en este caso, como en el caso que, en el ejemplo que estoy pensando, es una investidura para un ministerio mayor. Cuando Jesús descendió a ser bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu descendió sobre él como paloma. Mientras se escuchaba audiblemente la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, o en quien tengo complacencia, que es lo mismo. ¿Cristo necesitaba la paloma para tener el Espíritu Santo? Naturalmente que no, pero hay un revestimiento para un ministerio especial. Y vaya que el apóstol también lo tiene, y lo tiene acá de manera sencilla, no hay ninguna paloma
es un hombre común y atemorizado que dice, hermano mío, recibe la vista física y se llenó del Espíritu Santo. De inmediato le cayeron de los ojos como escamas y volvió a ver y se levantó y fue bautizado y habiendo comido recuperó las fuerzas. Saulo terminó el tiempo de arrepentimiento, terminó el tiempo de penitencia, de contrición, se levantó, vio, se bautizó y se dispuso. Y eso es bueno que también nosotros lo tengamos presente. No hubo para Pablo un tiempo de relax, bueno, ahora el creyente la voy llevando, hubo un tiempo de sirvo a mi Señor, me dedico, me bautizo, me comprometo con la causa. Saulo estuvo por algunos días con los discípulos, versículo 19, los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios. ¡Ah, ah! Menudo golpe para los judíos. Tremendo, el emisario del Sanedrín ahora está predicando a Jesús, que estamos todos locos. Yo me imagino en la cabeza de los judíos, pero ¿qué está pasando? Pero además, queridos, pongámonos en contexto. Este era un erudito. Era un erudito. No era un hombre común. Era un hombre con un conocimiento sin igual en la época. Me atrevo a decir, aunque no lo sé con certeza, pero me atrevo a decir que no hay nadie, no ha habido nadie en la humanidad, ni nadie habrá, con el mayor conocimiento y comprensión de la doctrina que este hombre. Este hombre realmente comprendía la doctrina cristiana a un nivel que hay que reconocer que a nosotros se nos escapa. Entonces hay que discutirle a este mozo. Hay que discutirle a este mozo. Y allá fue este mozo, rollo en mano, y arrancó a decir, no, porque acá dice, y acá dice, y acá dice, y acá dice. Y Jesús hizo, y Jesús hizo, y Jesús hizo. Y por supuesto no lo podían resistir. Además la bronca era tremenda, pero este no jugaba con nosotros, es Nacional ahora. Y encima nos está haciendo 3 goles, córtenlo. Claro, esa era la sensación. Porque no solo argumentaba, probaba mediante las Escrituras que Jesús era el Mesías, provocando estupor absoluto en los opositores y fe en todos aquellos que escuchaban con fe. Todos los que lo oían estaban atónitos. Atónito significa sin tono, sin reacción. No lo podían creer. ¿Pero cómo? Ya quisiera yo que Messi se levantara mañana y dijera, a partir de hoy soy uruguayo. Pero yo aplaudo hasta que me quedo sin manos. A un viejito démelo al felicito ese. Pero no va a pasar. Pero esto sí pasó. Entonces todos los que veían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban su nombre? Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles preso delante de los sacerdotes. Pero este no era el enemigo del cristianismo. Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La pregunta que se viene sobre nosotros, ¿pueden ver los que están a tu lado el cambio? Porque los judíos que estaban al lado de Saulo lo miraban y decían, ¿y este tipo? ¿Qué pasó acá? Algo pasó. Los que te rodean pueden decir, ¿algo pasó? ¿O es nuestra fe algo privado? La fe cristiana no es privada. Debe ser lo más público que se conozca de nosotros. Pueden no saber nada de nosotros. Deben saber que somos cristianos. Es pública la fe cristiana. No es para vivir las puertas adentro. Eso es lo que el mundo quiere. Pero lo que Cristo quiere es que nosotros hagamos nuestra fe puertas afuera. Y no necesitamos ir a ninguna sinagoga, sino que nuestra conducta, nuestro lenguaje, nuestra actitud, sea la de un discípulo. Esto será suficiente en estos tiempos que vive Occidente. No necesitamos mucho, es más, cada vez necesitamos menos. Cada vez es más obvio. Basta con estar casado y no saber quién es la señora como para que brilles como loco. ¿No? Basta con ser un trabajador puntual, que no roba en el trabajo, que no hace SEO y que no falta por cualquier tontera para ser una persona distinguida. Poquitas cosas. En la época de mi abuelo eso lo hacía cualquier uno. ¿No?
basta que sea una persona que diga sí y sea sí, que diga no y sea no, para que las cosas, no, este tipo de palabras, como si fuera un mérito. Así que el testimonio cristiano es cada vez más fácil. Aprovechemos que está de oferta. Pero tiene que haber. Entonces, los judíos estaban atónitos, estaban absolutamente sorprendidos, y además probaba que Cristo era el Mesías. Dice el versículo 23, pasados muchos días consultaron entre sí para matarle. Ahí está la solución a todo esto. Y este es el comienzo de lo que va a ser el libro de los Hechos, ya se los aseguro. Porque si hay algo que podría definir a Pablo es que era un blanco ambulante. Lo querían matar todo el tiempo y a todos lados donde iba. El muchacho tenía una diana acá, le hubiera valido sacarse el gorro porque lo querían matar todo el tiempo de su peregrinación. Pero hay una noticia, solo murió cuando terminó su ministerio. Solo murió ahí. El Imperio Romano lo tuvo en sus mazmorras. Y era una casa alquilada donde él se dedicó a transformarla casi en un instituto bíblico. En su primera, lo soltaron, así que se fue hasta España y Francia y anduvo visitando los pagos de los abuelos allá y volvió. Y después allí sí, cuando él dijo ahora sí estoy pronto para ser sacrificado, el Imperio Romano lo capturó nuevamente y fue decapitado al fin de sus días. O sea que todo el tiempo de tu peregrinación Dios te va a cuidar para que hagas lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, cuando llegues arriba, Él te va a decir, pero che, qué perezoso que sos, adentro, sin gloria, porque sos perezoso. Salvo, nunca vamos a dejar de ser, porque la salvación no la ganamos nosotros, la ganó Él para nosotros. No es algo que podemos tener nosotros, ni obtener nosotros, por tanto no es algo que podemos perder, porque es algo que nos ha sido dado por gracia. Salvos siempre vamos a ser, pero ¿cómo queremos estar en la asamblea aquella? Yo quisiera por lo menos tener una insignia de Boy Scout. Diciendo, bueno, gordo, y estuviste en la tierra y alguna vez le pegaste una cosa. Bien, está, alguna vez, y sí, pero algo. No seamos perezosos en el ministerio cristiano. Este hombre no lo es. Este hombre va a ser el que más trabaje. El que más trabaje en el ministerio cristiano, que además tiene un trabajo secular. No hay nada de malo que los ministros vivan del Evangelio y trabajen en el Evangelio, pero este hombre rehusó hacer eso. Y trabajaba haciendo tiendas, además era un artesano. Así que trabajaba de día y predicaba de tarde o de noche. Todos los días, todo el tiempo, toda su vida. Así que no hay que ser perezosos. Estoy cansado de ir a la reunión de oración. Además me aburro. Está bien, te aburrís en la reunión de oración, vení igual. Vení a aburrirte acá. Si te vas a aburrir, aburrite acá. No importa, en algún momento, aunque parezca mentira, Dios va a cambiar tu corazón. Yo voy a contarles una infidencia, total no lo escucha nadie esto. Cuando yo era un joven creyente, también me aburría en las reuniones de oración. Soberanamente, porque además siempre me mandaban con dos diáconos, Bebe y Luis, que oraban los hombres 25, 30 minutos cada uno, Traen. Y después venía yo, porque no podía orar yo antes, que era nuevo. Yo decía, Dios mío, esto termina. Y ahí estaba, ahí un día. Un día comenté con el pastor, como esto me aburra, que yo no quiero que mi hermano dijo de ninguna manera un cristiano que quiere servir, deja de orar. Venga y abúrrase en la reunión. Hasta que un día no me aburrí más, ¿sabes? Algo cambió. No sé qué cambió, pero empecé a entender que estaba delante de Dios. Y empecé a entender que la reunión era un privilegio, no una obligación. Que era algo bárbaro. Que era genial que ese tipo estuviera media hora hablando con Dios y que Dios estuviera ahí y que yo estuviera al lado de él. Y entonces, te aburre la reunión de oración, vení igual, vení a aburrirte acá. Y tranquilo, aburrite. Hasta que el Espíritu Santo te toque y diga, che, ¿qué estás haciendo aburrido acá? Estás delante de Dios. Si mañana nosotros viajáramos a Londres, antes de que pasase a un país musulmán, por cómo viene la cosa, y fuéramos al Palacio de Buckingham y estuviéramos delante de Charles III, ¿quién se aburriría? Nadie. Eran bombas enormes, suenan las trompetas, pasan los gaiteros, 3.000 cosas con los gorros grandes, la fiesta es bárbara. Estamos en el Palacio de Buckingham, es la cuna de Occidente, Inglaterra. Le duela que le duela, es la cuna de Occidente. Y es la cuna del protestantismo. Yo estaría encantado.
Pero no estaría dormido ni aburrido delante de un hombre común y corriente. Delante de un pecador. Delante de un tipo que se va a morir, que se enferma, que tiene que ir al baño, que tiene diarrea. Delante de un tipo común y corriente, que es el rey de Inglaterra. Y nos aburrimos delante del rey de reyes y del señor del señor. Es que no vemos el palacio, pero lo vamos a ver. Es que no lo vemos, pero lo vamos a ver. Es que no vemos su corona, pero la vamos a ver. Es que no vemos las heridas, pero las vamos a ver como Tomás y vamos a meter el dedo. Y él nos va a decir, no seas incrédulo, sino creyente. Vengamos a estar con Dios, porque es el mejor tiempo. Así que este no pierde el tiempo. Y empieza. Dice el versículo 24 para terminar, pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle, 24 horas para acabar con él. Así que traten de no tener mucha razón en las discusiones, entonces se complica. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro de una canasta. 1000 veces he leído este versículo y 1000 veces me he preguntado, ¿pero qué eran bobos los guardias de las puertas y de las murallas? Bajan un tipo en una canasta y no lo ven. No lo ven. Porque no era el tiempo de Saulo. No lo ven. Y 1000 veces se escapó de la manera más increíble. Y no lo ven. Y lo apedrean, lo dejan como muerto tirado, lo rodean y lo sacan entre 4 y que nadie ve los 4 que lo van sacando. Y no lo ven. Dios te cuida. Dios te protege. Dios te capacita. No seas perezoso. Este es el capítulo quizás bisagra de todo el libro. Porque repito, este hombre que se convirtió, este hombre que Dios eligió, este hombre del que estamos hablando, no es un hombre común, es el apóstol Pablo. Y vos tampoco sos común. Porque Dios te salvó. Porque Dios te ama. Vos tampoco sos común. Puede ser que seas común para los de afuera, pero no sos común para Dios. Vos también sos especial. Él también espera de ti servicio. Él también te ama. Él murió por vos. No sos nada común. ¿Qué importa lo que digan los criterios cerrados de afuera? Lo importante es lo que dice el dueño del universo. Y Él dice que murió por vos, que te quiere distinguidamente, que te conoce por nombre, que se preocupa por vos, que está atento a tu petición. No sos común, no seas perezoso. El Señor bendiga su palabra.